gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechando, se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios a todos ayudó, ni un momento nos dejó, y otra vez nos reunió, bienvenido. El Señor su amor nos dio, su poder nos amparó, el peligro nos guardó, bienvenido. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, bienvenido. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Cantar nos gusta unidos, acordes a una voz. A nuestro eterno Padre y a su Hijo el Salvador. Cuán bueno es, cuán bueno es, cuán bueno es cantar juntos. Cuán bueno es, cuán bueno es cantar gloria a Dios. Orar nos gusta unidos con santa devoción. A Cristo que nos haga aceptos en su amor. Cuán bueno es, cuán bueno es, cuán bueno es orar juntos. Cuán bueno es, cuán bueno es cantar gloria a Dios. Leer nos gusta unidos, la revelación que alumbra nuestros pasos con claro resplandor. Cuán bueno es, cuán bueno es, cuán bueno es ver juntos. Cuán bueno es, cuán bueno es cantar gloria a Dios. Estamos unidos en fe y adoración. Gozando las delicias del día del Señor. Cuán bueno es, cuán bueno es, cuán bueno es estar juntos. Cuán bueno es, cuán bueno es cantar gloria a Dios. Agradecemos a Dios su amor, su misericordia
para con cada uno de nosotros y siempre agradecidos con cada uno de ustedes por estar pendientes de estas reflexiones que semanalmente compartimos con ustedes. Nos estamos moviendo en un mundo en donde hay dos corrientes antagónicas que son muy fuertes. Lo que tiene que ver con la vida en el espíritu y lo que tiene que ver con un movimiento que se llama secularismo, que es todo lo contrario de la vida espiritual. De tal manera que en la Biblia nosotros nos encontramos con algunos pasajes que nos indican cómo vivir esa vida en el espíritu. Y necesitamos cultivar precisamente el espíritu en nuestras vidas. Y cuando hablo de espíritu tiene que ver con el Espíritu Santo, porque el mundo está tan descontrolado que le falta la orientación espiritual. Por eso estamos viendo tanta tristeza, tanto dolor, tanta violencia que envuelve a todo el mundo y tantas enfermedades, tantos fenómenos de distinta naturaleza, y necesitamos cultivar la vida en el espíritu, es decir, la espiritualidad. ¿Y en qué consiste la espiritualidad? Sencillamente en mantener una relación muy íntima con Dios en función del prójimo. Es decir, necesitamos acercarnos más a Dios, orar más, leer más la Biblia, adorar más al Señor y apartarnos de lo que significa la vida carnal, la vida del mundo, como se dice popularmente. Y en ese aspecto, San Pablo es muy claro cuando nos dice aquí en Romanos capítulo 8, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, dice que en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces aquí tenemos nosotros muy claramente planteado lo que significa la vida espiritual y la vida mundana, la vida que se conoce como en la carne, que son antagónicas, completamente antagónicas. Entonces, para eso necesitamos nosotros algo que para muchas personas resulta escandaloso, y es la racionalización de la fe, que por cierto es algo que nos ayuda a darnos cuenta de en qué condiciones está nuestra vida espiritual y nuestro compromiso a la vez con la comunidad. Es decir, tenemos que ser coherentes con la espiritualidad de Jesús y la espiritualidad del apóstol San Pablo, que nos dan la pauta a cada uno de nosotros para tratar de cultivar esa vida en el espíritu. Los cristianos en general debemos estar conscientes que nos movemos en un mundo en que se han acentuado los signos del reino de la muerte y que se generan precisamente en ese fenómeno que se llama secularismo. Nada de religión, nada de iglesia, nada trascendente, sino una vida muy, pero muy marcada por los afanes de este mundo, por las corrientes filosóficas de distintas naturalezas, y que en alguna forma nos alejan, nos apartan totalmente de la presencia y de la relación con Dios. Entonces, ¿por qué tener conciencia de estos fenómenos que nos están acosando, por decirlo de esta manera? Fenómenos económicos, políticos, sociales, ecológicos incluso. ¿Por qué tener conciencia de eso? Porque recordemos también
que hay una especie de pauperización, es decir, un empobrecimiento generalizado, porque algunos suelen decir, es que esas cosas no están en la Biblia. Significa que quienes se expresan de esta manera no han leído o no quieren leer la Biblia. Y algunos suelen decir, los cristianos nada tenemos que ver con esto que está sucediendo porque eso no está escrito. Una vez más, insisto, no se quiere leer la Biblia ante una realidad que nosotros no podemos soslayar. Más que nunca, los cristianos necesitamos de la fuerza del Espíritu Santo para no dejarnos arrastrar, para no dejarnos embaucar por las sutilezas, los señuelos, la argucia que los mercaderes y los mercenarios del Evangelio, especialistas en simonía, propagan por los 4 puntos cardinales ante una clientela que se deleita, se complace, comprando en el supermercado religioso una serie de productos que generan confort, como el famoso evangelio de la prosperidad. En este sentido, es bueno que revisemos lo que significa vivir en el Espíritu Santo como lo plantea el apóstol San Pablo. En primer lugar, la experiencia que nos plantea el apóstol la vemos en las comunidades paulinas que vivieron fuertes y verdaderas experiencias del Espíritu Santo, pues fueron establecidas en medio de sus propias y particularidades experiencias, y muy particulares experiencias. Cristo tenía para ellos un rostro muy concreto. Era la presencia a la que se referían las experiencias espirituales. Por esa razón, cuando el apóstol San Pablo, el apóstol de los gentiles, quiso establecer su doctrina sobre una base sólida, incuestionable y muy clara para sus interlocutores, pues apeló a la experiencia del Espíritu Santo. Las comunidades paulinas no estaban ni están construidas sobre discursos descontextualizados y alienantes, sermones refrescantes, enseñanzas teóricas, espectáculos multitudinarios como los que se ven ahora, manifestaciones sincréticas en donde se mezclan muchas corrientes que nada tienen que ver con la Biblia, y más aún, y peligrosas también, esotéricas, y eso ya tiene que ver hasta con el espiritismo. Y eso nos lleva al mundo de las tinieblas, y eso es sumamente peligroso. Todo lo contrario a esto, partieron las comunidades paulinas de hechos concretos, reales, evidentes e irrefutables. Las comunidades tuvieron la experiencia del Espíritu Santo y todavía la tienen, de que no hay la menor duda, sino que permanecen en una fidelidad extraordinaria, que es lo que el mundo de hoy necesita. Esa fidelidad hacia Dios, esa fidelidad hacia las cosas espirituales que nos acercan, nos identifican con Dios, y eso es lo que nos da cierto grado de espiritualidad. Repetimos, la espiritualidad es la comunión íntima con Dios en función del prójimo. ¿Cómo podríamos caracterizar la experiencia del Espíritu Santo en el apóstol San Pablo? Para los que están en Cristo, ha quedado sin efecto alguno la condenación con sus desastrosas consecuencias. ¿Qué significa estar en Cristo? Dice San Pablo, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El poder del pecado y de la muerte han sido derrotados en su fatal acción sobre el hombre y la mujer, por medio de la intervención fuerte y activa del Espíritu Santo, que genera una vida genuina en Cristo Jesús, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como dice Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, no por obra, para que nadie se gloríe. Los cristianos han obtenido su libertad. ¿De qué? Bueno, ¿y para qué? Pues de la muerte y del pecado. Para que no usemos la libertad como ocasión para la carne, como lo dice Pablo a los Gálatas capítulo 5 versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y dice eso, que no usemos la libertad como ocasión para la carne. ¿Por qué? Porque eso significa darle rienda suelta a todas las pasiones de este mundo. Entonces, al llevar una vida identificada con toda la pecaminosidad, es cuando más nos estamos alejando de Dios y más nos acercamos al infierno, porque hay una contradicción ahí, hay una serie de manifestaciones de la carne, de la vida del mundo, que nos alejan totalmente de Dios y son antagónicas, son contrarias. Por eso es que insistimos en que este año deberíamos hacer un esfuerzo por acercarnos más al Señor, por cultivar más la vida espiritual y alejarnos más del mundo, porque dice Santiago que el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, y eso es muy, pero muy peligroso. Por otro lado, los seres humanos en general se dejan absorber por el Espíritu Santo y llevan una vida de acuerdo con el Espíritu, como lo dice allá San Pablo también a los Gálatas en el capítulo 5 del 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, no hacer las cosas a nuestro capricho y antojo, sino dejarnos guiar precisamente por el Espíritu Santo para que vivamos una vida que agrade a Dios, una vida que sea consecuente con lo que Dios nos pide y nos demanda a través de su palabra. Los cristianos han escapado del dominio de la carne porque el Espíritu Santo mora en ellos desde el momento en que creyeron, porque dice allá en Efesios 1:13 que desde que creímos, óigase bien, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero hay que ver aquí esto con más detenimiento. El creer implica obedecer. Y hay muchas personas, y lo hemos dicho muchas veces, que dicen, yo creo, pero eso no es suficiente. Lo suficiente es obedecer, someterse, sujetarse y buscar y procurar cómo hacer la voluntad de Dios. Eso significa vivir
una vida en el Espíritu. Una de las condiciones fundamentales para ser hijo de Dios es ser guiado por el Espíritu de Dios. Y eso lo encontramos también en Romanos 8:14. Y aquí lo dice claramente: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por lo tanto, no todos somos hijos de Dios, porque no todos queremos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de tu Santo Espíritu nosotros podemos acercarnos más a ti y podemos, Señor, llevar una vida que a ti te agrade. Padre, danos la fuerza de tu Espíritu Santo para acercarnos más a ti, para vivir conforme a lo que tu palabra nos dice y nos enseña. Acuérdate, Señor, de tantas personas que andan sin Dios y sin esperanza y que están alejados de ti. Tócales el corazón, Señor, para que ellos te busquen, y ayúdanos a permanecer firmes y fuertes, y que nada ni nadie nos vaya a separar del amor de Cristo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.